Lo que teníamos claro es que tenía que haber un proyecto relacionado con las relaciones personales y explorar las posibilidades que hay mezclándolo con la tecnología. Y con Jordi Valls, de hecho, hablamos mucho y reflexionamos mucho sobre una aplicación, con el objetivo de incentivar, de mejorar las relaciones personales, de que la tecnología se sumara en vez de hacer una cosa más fría, sino que la devolviera una cosa más cálida y como que te ayudara, digamos, en tu vida personal a poner orden y a no descuidar las relaciones en cualquier ámbito, de familia, de amor, de laborales, etcétera. El proyecto de Relaciones 3.0 intenta encontrar una herramienta, o el objetivo es tener una herramienta que permita gestionar tus relaciones personales de la misma manera que la tecnología nos ha permitido gestionar otras cosas de nuestra vida, ¿no? De la misma manera que una agenda te permite gestionar tu tiempo y lo que vas a hacer con él en lugar de tener que acordarte de todo lo que vas a hacer durante las próximas semanas. Esta aplicación pretende gestionar lo que de otra manera sería imposible recordar. Es quién conoces, de qué, cómo y cuándo has quedado con ellos, qué interacciones has tenido y por lo tanto sacar provecho a esta información. Es un tema de las relaciones que ya tienes o incluso las que no tienes, que las potencies a nivel personal y que quedéis más y que te seas consciente de con quién quedas y puedas hacer algo que de otra manera sería imposible recordar o gestionar. Pero tiene más que ver, incluso te diría, con el mundo físico, digamos, que en el online o digital. Con Bernat Chaumell lo que queríamos es hacer una aplicación, un proyecto que conectara toda la comunidad audiovisual, es decir, productores, actores, gente de producción, etcétera, para que tú, conectándote en esta aplicación, supieras en todo momento en Barcelona lo que está pasando a nivel audiovisual y de esta forma toda la comunidad queda conectada y es más, es una herramienta brutal de marketing de todo lo que se está produciendo. Es una herramienta para crear y participar en proyectos artísticos y la idea es potenciar el arte en las ciudades, ¿no? O sea, que tú pues, te puedas crear un perfil y puedas participar en diferentes proyectos, incluso más adelante podemos poner la parte de poder invertir en proyectos, pero sobre todo es una herramienta de marketing, porque para cualquier arte, sobre todo para el cine y la música, si no haces un buen marketing de tu producto no llegas al público. Entonces nuestra idea es utilizar Internet y el móvil, juntar Internet y móvil para potenciar los proyectos artísticos, para llegar al público de manera muy rápida y muy cómoda. Con Carmina Solà lo que queríamos es promover la cultura de prácticas que no existe en nuestro país. Es decir, ella, antes de ponerse a trabajar, hizo un año de prácticas alrededor del mundo en distintas empresas. Y queríamos hacer un proyecto que realmente nos hiciera abrir los ojos y ver que lo importante que es hacer unas prácticas, que no se tienen que hacer porque toca hacer las prácticas, sino instalar una cultura de prácticas que beneficiara a las empresas, a las universidades y a los estudiantes. Tenía que encontrar una manera de que los jóvenes, sobre todo aquí en Cataluña y en España, pues tuviera motivación por entrar en el mundo laboral desde el principio. Entonces, por una parte era esta cuestión y luego las empresas necesitaban confiar más en los jóvenes, porque a veces sí que te encuentras a gente que quiere hacer prácticas, pero actualmente es muy difícil acceder a las empresas desde cuando estás en las etapas del principio de la universidad. Entonces, pues era mejorar esta relación entre estudiantes y empresas. Así que se me ocurrió que por qué no trasladar la gran afición y adicción que tenemos a juegos como Candy Crush, por ejemplo, a la aplicada a las prácticas, porque yo he estado aplicando a muchas prácticas y sé que ese es el proceso más coñazo, para decirlo de alguna manera, y entonces son horas que te sientes como que pierdes. Entonces era buscar una manera para conseguir que tanto la empresa y el estudiante notaran como estas horas ya son algo que les sirve para ellos y pues bien, pues que fueran atractivas de una manera que se lo pasaran bien, que les ayudaran a conocerse mejor entre ellos
y así nace pues el incorporar la gamificación. Tenemos el talento, existen las oportunidades, solo hace falta creérnoslo y apostar por ello. En un mundo donde todo cambia y cambia tan rápido, donde la tecnología y el hecho digital hace que lo repensemos todo, lo que tengamos que repensar todo, es que es obligatorio mirar hacia al futuro para saber dónde tú quieres proyectarte, dónde tú quieres vivir, cómo tú quieres vivir. Es decir, no pensar en ello es rendirse a lo que pase, ¿no? Y en cambio eso es una llamada al proactivismo, es decir, a imaginar lo que quieren en el futuro, a crearlo y a conseguirlo.